Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Joan Reinés, soy fisioterapeuta. Este año estudiante del máster de fisioterapia deportiva avanzada. También soy nadador y entrenador de natación. Y bueno, por culpa del COVID este año, pues nos hemos tenido que reinventar y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta situación, ¿no? Para poder sacar provecho y sacar algo bueno de todo esto. Y bueno, nos traemos este estudio sobre el GIRT y la movilidad de hombro en nadadores tras un periodo de 2 meses de entrenamiento por culpa después de un post-confinamiento, ¿no? A causa del COVID, como todos sabéis. Y bueno, un poquito de introducción sobre la natación. Los nadadores más profesionales suelen nadar entre unos 30 a 60 kilómetros semanales, que supone unas 30.000 brazadas o rotaciones de hombro. En categorías inferiores o por ejemplo, en este estudio será un poquito menor. Bueno, la rotación interna en el nadador es muy importante. Hay muchos estudios que hablan de que es necesaria un mínimo de 50 grados de rotación interna, ¿no? Porque, bueno, es necesaria para el movimiento biomecánico y para la buena eficiencia de la brazada. O algunos estudios también hablan de que puede haber una prevención en lesiones. Y bueno, se ha visto también que es necesario una mayor rotación, o sea, se ha visto que suele haber mayor rotación interna en el brazo no dominante respecto al brazo dominante, ¿vale? Aquí os dejo un vídeo de mi compañero Omar para que veáis un poquito a cámara lenta en la primera fase de agarre inicial, cómo se coloca el hombro para realizar una rotación interna máxima, que luego se sigue de una tracción de la brazada con un posterior recobro también en rotación interna, ¿vale? Por lo que podéis ver que la rotación interna es bastante principal, bastante necesaria en la brazada, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Que la incidencia lesional en nadadores de 0,2 a 0,3 lesiones por cada 1.000 kilómetros de natación, ¿vale? La mayor prevalencia, evidentemente, es la del hombro. El hombro es la parte anatómica del nadador que más riesgo tiene de sufrir lesión, es la que más se usa, entre un 40 y un 90% según algunos autores, ¿vale? Algunas causas, bueno, la inestabilidad de hombro, problemas de sobrecarga, tendinopatías, neuropatías, el GIRT. En este estudio hablaremos un poquito del GIRT, ¿vale? Bueno, ¿qué es el GIRT? El GIRT es el déficit de rotación interna glenomeral, es decir, la diferencia que hay entre la rotación de un hombro y del otro hombro, ¿vale? La rotación interna glenomeral que hay de un hombro respecto al otro, ¿vale? Y también estudiaremos un poquito, hablaremos un poquito del ROMT, ¿vale? Que es el déficit de arco total del movimiento, ¿vale? Siempre comparando el brazo dominante del no dominante, tanto en el GIRT como el ROMT, ¿vale? Algunos estudios como el de Manske en 2013, bueno, vieron que altos grados de GIRT más altos grados de ROMT, ¿vale? Pues podía suponer unas 2,5 veces mayor riesgo de lesión, ¿vale? Estaba hecho un estudio en lanzadores, ¿vale? Muchos de los estudios que hay sobre GIRT son en deportistas overhead, que son por encima de la cabeza, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó cuando iniciaron el confinamiento? Bueno, se fueron cerrando piscinas, polideportivos y, bueno, los nadadores somos uno de los deportistas más afectados, ¿no? Porque al final la reproducibilidad de la técnica o las sensaciones acuáticas son muy difíciles de intentar entrenar fuera del agua, ¿no? Por tanto, fueron uno de los más afectados, ¿vale? Bueno, ¿cuáles han sido los objetivos un poquito de este estudio, ¿no? Han sido medir el rango articular máximo de rotación interna y externa, ¿vale? Rotación activa. Analizar los valores obtenidos tras el periodo de confinamiento, ¿vale? Luego volver a medirlos después de un periodo de entrenamiento y analizar qué efectos ha habido o qué cambios ha podido haber en la movilidad del hombro. Y bueno, ¿cuál ha sido la metodología un poquito que hemos seguido? Se han cogido 10 nadadores, ¿vale? 6 hombres y 4 mujeres, todos nadadores de élite, participantes en campeonatos nacionales, ¿vale? Incluso uno en campeonato internacional. Los criterios de inclusión han sido que no hubiera lesión en estos 3 meses, ¿vale? Y que hubieran entrenado al menos 3 días a la semana, ¿vale? Criterios de exclusión, pues operación no dolor de hombro en los 3 meses o durante el estudio, nadar antes de la primera medición, evidentemente. Y bueno, aquí os dejo una tablita, ¿vale? Que, bueno, con la media. Vemos que brazo dominante
todos los nadadores sean de brazo dominante derecho, ¿vale? Cuando digo brazo dominante se les preguntaba con qué brazo creían ellos que traccionaban más fuerte el agua o dominante en el agua, ¿eh? No escribiendo o utilizando el brazo fuera del agua. ¿Cómo fueron las mediciones? Bueno, se realizaron todas en seco antes del calentamiento y del entrenamiento, ¿vale? Por la mañana a primera hora. La primera medición fue después del postconfinamiento, enseguida que se pudo acceder a los nadadores con las medidas que había sanitarias, ¿no? Luego la segunda medición se hizo 2 meses después del entreno. Y bueno, ¿cómo se hizo? El paciente en decúbito supino en la camilla, mientras un fisio bloqueábamos la escápula, ¿vale? Para no tener un movimiento accesorio compensatorio, ¿vale? A nivel escapular, queríamos centrarnos en la glenohumeral, 100%. El hombro en 90 grados de ABD, la flexión de codo 90 grados, ¿vale? Y se le pedía, mientras nosotros guiábamos un poquito el movimiento, se les pedía una máxima contracción activa, ¿vale? Una máxima rotación activa, tanto primero interna como externa. Hubo 3 intentos de cada una, ¿vale? Bueno, se utilizó un inclinómetro, ¿vale? Un validado que se puso en el antebrazo y que nos medía el rango de movimiento. Bueno, los resultados. Aquí tenemos 2 tablitas. La primera sería las medidas individuales, ¿vale? Hemos marcado en rojo los valores que según algunos estudios parece ser que es, bueno, un nivel de GIRT alto, ¿vale? Tenemos los grados, el tanto por ciento y el ROMT. Y bueno, ¿qué podemos ver? Vemos como, bueno, algunos nadadores, la mayoría, vuelven del confinamiento ya con altos grados de GIRT, ¿vale? Podemos ver. Luego vemos como también parece que las chicas tienen altos grados de déficit de arco total de movimiento, ¿vale? Las chicas podría ser el arco total de movimiento, nos encontramos con rotaciones externas bastante altas. Podría ser por la hiperlaxitud que tienen en general las mujeres más que los hombres. Y luego parece ser que disminuye en las chicas. Podría ser por el entrenamiento muscular que limita un poquito esa hiperlaxitud. Y bueno, luego en la tabla, cuando analizamos los datos, bueno, vemos que la rotación, bueno, el GIRT, el tanto por ciento de GIRT en hombres aumenta de un 20% a un 30% entre la primera medida y la segunda. En cambio, las chicas parece que disminuye de un 19% a un 10%. En cambio, en el ROM, un poquito igual. Los chicos parece que aumentan el déficit de arco total de movimiento, mientras que las chicas parece que lo disminuyen, ¿vale? Seguimos viendo que la rotación interna del brazo dominante es menor que la del brazo dominante, ¿vale? Pero no se pueden sacar conclusiones significativas de que hay un aumento del GIRT o del déficit del arco total de movimiento entre el periodo de intervención, ¿vale? Bueno, ¿qué nos hemos encontrado entonces? Bueno, una gran variabilidad de entrenadores. Vemos algunos que aumentan más el GIRT después del entrenamiento de estos 2 meses y vemos otros deportistas que al revés, que lo disminuyen. Por tanto, bueno, vemos que hay gran variabilidad de entrenadores. Vemos que las medias de GIRT y el déficit de arco total de movimiento en general son altas, ya parten de un grado alto incluso después del confinamiento. Esto coincide con algunos estudios que hablan de que hay 12 grados en nadadores asintomáticos, o sea, 12 grados de rotación interna, de déficit de rotación interna de media entre nadadores asintomáticos. Por tanto, bueno, podrían ser adaptaciones positivas que se crean en los propios nadadores. Habría que ver qué afectación tienen. En este artículo, evidentemente, no hemos mirado a largo plazo, por lo que no podemos sacar conclusiones de si habrá lesiones o no. Sabemos que durante estos 2 meses estos nadadores no han tenido ninguna lesión, incluso de los que partían ya con altos grados de GIRT, pero habría que hacer un seguimiento más a posteriori. Bueno, ¿qué más vemos? Que nadadores asintomáticos con GIRT y más ROM, lo que hemos hablado ahora. Hay bastante consenso en la literatura, incluso que podemos encontrar en este artículo, con que la rotación interna del brazo dominante es menor que la del brazo no dominante, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa un poquito con los estudios previos del GIRT en atletas lanzadores? La mayoría de estudios que hay del GIRT están hechos en deportistas overhead, por encima de la cabeza. Tenistas, voleibol, lanzadores de pitcher. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, la cadena cinética de un lanzador es abierta respecto a una de un nadador que es cerrada.
¿no? Porque, bueno, el nadador lo que hace es moverse a través del agua, cogemos y nos propulsamos. En cambio, el lanzador lanza una pelota, cadena abierta, ¿vale? Por tanto, aquí ya no hay tanta similitud entre el GIRT en atletas y el GIRT en nadadores. Hay cambios, ¿vale? Es importante. Deporte asimétrico respecto a un deporte simétrico, como sería la natación. La natación utiliza los dos brazos prácticamente al igual, las brazadas. Una brazada de un lado, una brazada del otro. Mientras que un deporte de un lanzador, la mayoría suelen utilizar el brazo dominante. También en lanzadores a veces hay una mayor rotación externa, porque necesitan de mayor velocidad al lanzamiento, ¿no? Necesitan acumular energía en rotación externa para lanzarla en rotación interna, y eso podría conllevar a, bueno, una adaptación positiva de rotación interna para un aumento de la rotación externa para ganar velocidad. En cambio, un nadador no necesita de una rotación externa como es de un lanzador. Un nadador, ¿no? La rotación externa no es el gesto que necesite de una gran movilidad, ¿no? Por tanto, bueno, a ver si el GIRT en nadadores podría estar afectando más de lo que puede afectar en un lanzador, por estas cosas que hemos nombrado ahora. Bueno, ¿qué limitaciones ha tenido este estudio? Bueno, evidentemente, en los protocolos sanitarios ha sido complicado poder tener una muestra grande, ¿no? También enseguida primero se abrieron las playas y se pudo ir a nadar al mar, por lo que muchos deportistas ya no los pudimos meter por los criterios de inclusión, ¿no? Porque ya habían nadado, por lo que la muestra, bueno, ha sido pequeñita dentro de lo que cabe. Y bueno, ha habido también otra limitación que ha sido el poco control que se ha podido llevar a cabo sobre la carga externa de cada nadador, ¿no? Me refiero, hemos analizado diferentes deportistas, algunos de un grupo, algunos con otro entrenador, y es difícil que todos los nadadores hayan tenido el mismo metraje, la misma carga, la misma preparación física, o que cada uno haya trabajado cosas diferentes durante el confinamiento, ¿no? Esas pequeñas cositas nos puede haber llevado a que unos vengan con mayor GIRT, otros con menor, o que haya habido más o menos cambios dependiendo del volumen que han hecho, ¿no? En general el volumen ha sido bajo, ha sido entrenos bastante técnicos, poca intensidad, ¿no? Porque venían después de un periodo de confinamiento de 2 meses, por lo que, bueno, sería interesante también ver cómo afecta el GIRT pues, en entrenos luego de más intensidad y de periodos de entrenamiento durante la temporada, ¿no? Bueno, la conclusión es que 2 meses de entrenamiento de natación después de un periodo de inactividad por confinamiento no produjo cambios significativos en el GIRT o en el ROM de hombro. Hemos visto que hay cambios, hemos visto que la mayoría de los deportistas tienen cambios en aumento, en decremento, ¿vale? Pero no podemos llegar a una conclusión de que hay un aumento significativo del GIRT o del ROM de hombro, ¿vale? Bueno, líneas futuras de investigación. Bueno, se necesitaban muchos más estudios de GIRT en nadadores, tanto para ver prevención, ver cómo afecta los entrenos que hemos nombrado de intensidad, de diferentes entrenamientos, ¿no? Cómo afecta el GIRT. Necesitamos mayor tamaño de muestra para que los resultados sean un poco más significativos. Y bueno, lo que hemos hablado un poquito de la carga, intentar que más o menos todo el grupo haga la misma carga, ¿no? El mismo entreno de preparación física, el mismo entreno de natación para ser más homogéneos en las medidas, ¿no? Bueno, aplicación práctica, la importancia un poquito de este estudio era mostrar también la importancia a partir de cierto nivel de élite, ¿no? A partir de cierto también grado de edad, la individualización y la toma de medidas, ¿no? Es importante que tanto fisioterapeutas como entrenadores de los diferentes clubes, pues a lo mejor durante el primer periodo de la temporada, a medias de la temporada y a final, pues nos tengamos un tiempo para analizar a nuestros deportistas, ¿no? Individualizar, porque es la única manera de ver las diferencias que hay entre ellos. Como hemos visto, cada nadador es diferente, hay gran variabilidad en la toma de medidas, con altos GIRT, unos que suben, unos que disminuyen. Por tanto, es importante que nos tomemos un tiempo para valorarlos y a partir de aquí poder sacar también protocolos individualizados de ejercicios, ¿no? Para poder prevenir lesiones y saber qué necesita cada deportista, ¿no? Las chicas a lo mejor necesitarían un aumento de estabilidad de hombro, de fuerza para disminuir, porque claro, el GIRT puede ser en aumento, o sea, puede haber un GIRT pero que parta de unos valores de rotación interna ya bastante altos, como 60 grados en un brazo y 75 o 80 en otro. En cambio, puede haber, sobre todo más chicos, ¿no? que partamos de un GIRT
bajo, ¿no? Que haya una diferencia de rotación, por ejemplo, en un brazo de 40 y en otro de 55, que a lo mejor nos interesa trabajar ese GIRT, pero en valores de más de movilidad, ¿no? De ganar movilidad a lo mejor del brazo que tiene menor rotación interna. En cambio, las chicas, a lo mejor la rotación interna del brazo que tiene 80 grados, a lo mejor nos interesa restringir un poco esa movilidad en exceso, ¿no? Y bueno, nada, hasta aquí esta presentación. Agradecer un poquito a Club Natación Palma, a Mimar y Miguel Ángel por la ayuda en la toma de las medidas y para permitirnos, bueno, tener ese ratito con los chicos antes de entrenar y poder tomar las medidas, más con lo que ha pasado, ¿no? Con el COVID. Las medidas sanitarias han sido difíciles. Y bueno, también al Club Natación Voltor por dejarnos algunos nadadores también para que tomemos las medidas. Gracias también a Blanca por habernos hecho un poquito el seguimiento con el TFM. Y bueno, espero que os haya gustado un poquito esta visión que hemos dado, un poquito del GIRT en natación. Necesitamos mucha más investigación, no hay duda de eso, pero bueno, una pequeña pincelada del GIRT. Y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, habrá que hacerla llegar de otra forma. Vale, y bueno, un abrazo a todos y nos vemos.